Como principal tema, ¿qué es, o más bien, qué es la utopía energética? Es un punto bien importante dentro de la filosofía de nosotros, siempre lo ha sido, porque es a donde queremos llegar, o es a donde el mundo tiene que llegar si verdaderamente quiere generar un cambio, un giro de 180 grados o de 360 grados en la manera en la que generamos y consumimos la energía. Definitivamente llevamos siglos utilizando las mismas metodologías, utilizando las mismas, vamos a decir, fuentes, que siempre ha sido el petróleo la principal manera, y pues tiene una gran ventaja sobre lo renovable, que pues al final del día, como el petróleo lo quemamos o lo transformamos en gas o lo hacemos lo que tengamos que hacer, pues podemos producir la energía en el tiempo que se necesita. Y ese es el gran reto de las renovables. La energía renovable, las que no contaminan, las que tienen todas estas ventajas, tienen el pequeño o gran defecto de que no las podemos controlar y no podemos decir produce en este momento. Entonces, la utopía energética es la misión, o mejor es la visión de Ike, hacia que todos seamos capaces de producir la energía que vamos a consumir en el lugar donde la vamos a consumir, y por ende no tengamos que ni transportarla ni ¿cómo se llama? Ni bueno, en su caso depender principalmente, ¿no? Porque en lo que comentas puedo percibir que generalmente utopía pudiera ser algo que nosotros, a nuestro criterio, pudiera ser que no dependes, vaya, ¿no? Que tú puedes tener total seguridad, confiabilidad de dónde proviene tu energía, ¿no? Actualmente, pues, en la industria tenemos que depender prácticamente de un precio, de movimientos, de cambios políticos, de muchísimos cambios que no nos dan, digamos, mucha certidumbre. Es por eso que nosotros, a nuestro criterio, generalmente lo vemos como esa independencia, ¿no? Por eso es como utópico, porque nos da una independencia, es salirnos prácticamente de la mayoría del sistema, por así decirlo, para entrar en una autoindependencia prácticamente, ¿no? Entonces, de esta forma, con este tipo de programas, podemos, ahora sí, no de forma utópica, de forma real, pues ser sustentables y autosuficientes en temas energéticos. Pero lo más importante, Andy, qué padre que dices todo eso, que hay que entender como sociedad, es que no vamos a llegar a la solución definitiva de un solo paso. O sea, la gente está esperando. Entonces, tenemos muchas pláticas con clientes de que nos dicen, no, pues hasta que no me traigas la solución completa, yo no voy a hacer nada. Desgraciadamente la vida no funciona así. O sea, tenemos que empezar a dar paso a pasito, un paso tú, otro paso a otra persona, otro paso a otra persona, para que las tecnologías se vayan avanzando y vayamos logrando llegar a ese tema. Definitivamente hoy pensar que una fábrica va a ser 100% independiente de la red, por supuesto, pues es utópico. Es utópico, pudiera ser posible, muy costoso a lo mejor en este momento, pero sí se puede alcanzar cierto porcentaje de autonomía en forma energética, en una industria aunque sea grande. Es correcto. Y la realidad de las cosas es que ya hay instalaciones, o sea, hay negocios, por no decir comercios, algunos comercios, que definitivamente les costaría más, es un hecho, y no lo hacen por ese tema de que les cueste más, y lo respetamos, pero ellos pudieran ser utópicamente energéticos. Hay ciertos formatos de comercios que la tecnología ya da para que produzcan, almacenen y utilicen su propia energía. Definitivamente eso no va a ser más rentable que comprar la energía de la red, es un hecho todavía, pero lo que tenemos que entender todos como sociedad es que para que logremos esa utopía de que esa mezcla de todo sea más rentable que la red, tenemos que empezar a dar esos pequeños pasos. Y realmente, aunque sí es un tema, y tienes absolutamente toda la razón, es un tema muy político, desgraciadamente. El tema energético en México, en Estados Unidos o en cualquier país, el tema energético es muy político. Claro, y hay que ser realistas, porque realmente en este momento, pues hasta de cierta forma nos conviene todavía depender de cierta forma de ciertos
grupos, digamos, por no decir unos muy específicos, pero de seguir dependiendo de alguna forma también nosotros lo ocupamos estratégicamente para poder favorecer al usuario, ¿no? Pero normalmente las personas vienen con nosotros y pueden decir, yo quiero ser totalmente independiente de la red y yo quiero generar mi propia energía 100% y no quiero saber nada de todo lo demás, ¿no? Pero eso es como generalmente en forma conceptual la utopía, claro. Que sí, como dices, hay que dar pequeños pasos, pequeños programas, ya hay opciones. Entonces, para que en algún momento podamos alcanzar esa total independencia, pues hay que empezar por algo. Claro. Ese es el tema, o sea, ese es lo que nos estamos enfocando nosotros en IKE, en dar esos primeros pasos, en innovar, en forzar, al dar esos pasos, forzar a los fabricantes a generar mejores tecnologías, mejores equipos, mejores todo, y aportar, o sea, definitivamente, y no es nada más en la tecnología renovables, eso pues, lo hemos vivido en los coches, en cualquier tema, para que salga el nuevo modelo, tiene que consumirse el modelo anterior. De lo contrario, no hay dinero para el desarrollo del nuevo modelo. Entonces, desgraciadamente, en ese tipo de industrias, pues lo hacemos porque queremos el nuevo modelo, porque queremos el nuevo todo. Aquí ya, señores, tenemos que hacerlo porque si queremos tener un planeta, tenemos que lograr la utopía energética. Sí, ya no es ni siquiera un deseo, ¿no? Como este ENCODE que quieres alcanzar, sino que realmente es algo que ya nos estamos forzando a tener que hacer, ¿no? No solamente en la industria eléctrica, sino también en formas constructivas, en cómo nos suministramos de agua. O sea, este es un tema global que ya pues, poco a poco nos hemos tenido que ir integrando, ¿no? Entonces es un gran paso para la industria eléctrica saber que tenemos opciones, que tenemos formas de sí ya participar en un cambio climático, en donde, bueno, estamos revirtiendo ahora sí tanto daño que ha causado, pues, industrias contaminantes de alguna forma, que hemos sido dependientes porque de alguna forma tenemos que suministrarnos energía eléctrica, ¿no? Con plantas que pudieran contaminar más, pero ahorita ya, industria eléctrica, tenemos que meternos de lleno a formas alternativas, ¿no? Hay que dar el paso y hay que invitar a todas las industrias a que participen. Entonces esta es nuestra misión, prácticamente. Por eso y tocaste un punto bien clave, Andy, porque la realidad de las cosas es que no nada más somos nosotros, o sea, nosotros lo estamos tratando de hacer en la parte energética, que tiene un gran impacto, pero la realidad de las cosas es que se tiene que hacer en todos los sectores. Totalmente. Sí. Hablábamos en nuestro primer podcast del reloj de las grandes ciudades del mundo. Ajá. Acaban de publicar un reloj climático. Sí, ya es prácticamente una cuenta regresiva, ¿no? Una cuenta regresiva. Y sí. Yo cuando vi el post, pues yo me imaginaba que iba a decir 50 años, 100 años. Son 7 años. Nada. Sí. No es nada. O sea, los científicos estiman que en 7 años ya no va a haber oportunidad de corregir. No significa que en 7 años se va a acabar el mundo, para que quede claro. No. Pero en 7 años ya no va a haber la oportunidad de corregir. O sea, ya el daño va a ser lo suficientemente grave que simplemente va a ir en deterioro, en deterioro y en deterioro. Entonces, esa parte, como tú bien dices, no nada más somos nosotros. Tiene que cambiar la industria de la construcción, tiene que cambiar la industria del agua, tiene que cambiar la industria de los aires acondicionados, del clima, que consumen muchísimo. Tiene que cambiar todas las industrias si verdaderamente queremos que ese reloj aumente. Ese reloj lo que mide es el calentamiento global. Es cuánto sube la temperatura por año. Y creo que estamos en 1.5 grados ahorita, que ya es un valor estratosférico, y el objetivo es lograrlo bajar a un grado, y si Dios quiere a medio grado. Y la realidad es que sí se puede, y hoy vamos a platicar un poquito más de cómo sí se puede. Definitivamente aportar nuestro granito de arena es muy importante y estamos a tiempo, ¿verdad? Hablando más del tema de baterías, ¿qué rol juega en esta parte, en este tema de la utopía? ¿Por qué son tan importantes? Las baterías son, vamos a decir, la novedad. La novedad en términos generales, novedad vamos a ponerlo, ya llevan varios años en el mercado. Son la novedad porque acaban de alcanzar su punto de masificación. Desgraciadamente la pandemia rompió esa tendencia. Todas las tecnologías que hemos trabajado nosotros en IKE siempre han sido tecnologías innovadoras que, como bien decimos, tenemos que empezar pues, con un costo un poco más alto, con ciertos retos, pero nosotros hemos visto cómo esas tecnologías van en una curva de bajada drásticamente,
hasta llegar a un punto de estabilización donde se vuelven bastante rentables. Exactamente. Y empezando por el precio, a lo mejor en este momento pudiera ser un costo, digamos, relativamente alto, pero estas empresas que se animen a iniciar con este gran paso, tomando como opción las baterías, ellos van a tener los ahorros. Los mayores ahorros. Los mayores ahorros, correcto. porque pues van a alcanzar, ellos empezaron en el momento perfecto prácticamente, pero ellos van a lograr un gran acumulación de ahorros, ¿no? Eso le pasó a uno de nuestros clientes más importantes. O sea, en el momento en el que, de los proyectos más importantes que hemos hecho en Monterrey, se está súper documentado y lo podemos ver en la curva de precios del precio de la energía. Cuando se evaluó el proyecto con ellos, el precio de la energía estaba, vamos a decir, como un 25% abajo de lo que el precio estaba en el momento en el que entraron en operación sus plantas. Ya. Entonces, su retorno de inversión se vio drásticamente mejorado por esa visión de innovar y de dar ese primer paso. Definitivamente el tema del ahorro debe ser un punto súper importante, pero nosotros verdaderamente queremos hacer un llamado a esas empresas a que le vean un poco el lado ecológico. Claro. ¿Okay? Traemos un programa que a rato vamos a platicar, ¿vale? Donde no hay que invertir, entonces vamos a quitar esa ecuación del tema del precio. Exacto. Pero sí queremos invitar a esas empresas que tienen la capacidad, porque la realidad es que pues, hay empresas que tienen la capacidad y hay empresas que no tienen la capacidad, es una realidad. Y esas empresas que tienen la capacidad, esas empresas multinacionales, transnacionales, que tienen esos recursos, que tienen ese mercado, pues son las que deberían dar el ejemplo y el precio no debería ser tan importante. Definitivamente todo es negocio, eso claro, no, pero no va a cambiar. Todo se retribuye. Todo se retribuye y ellos son los que tienen que hacer sus primeros pasos importantes. Pero regresando a tu pregunta, ¿vale? ¿Qué rol juegan las baterías? Sí. Y en el podcast de hoy queremos concentrarnos mucho en la palabra batería. Okay. Entonces, hablábamos de que la ventaja principal que tienen vamos a decir, las tecnologías anteriores, hablando de plantas de combustóleo, plantas de ciclo combinado que queman gas o lo que conforma hoy más del 70% de nuestra red eléctrica, pues es que podemos nosotros controlar el proceso de producción en el momento en el que se necesita. ¿Okay? Básicamente somos capaces, esa es la principal ventaja, de subir la producción y bajar la producción de acuerdo a la demanda que tenga el país, controlando los diferentes horarios, etc. La realidad de las cosas es que no es lo mismo tener una batería que soporte la carga de un celular a tener una batería que soporte la carga de una industria. De tus máquinas. Entonces es algo que la tecnología no había logrado llegar, con todo y que ha avanzado muchísimo para este tipo de dispositivos, no había logrado llegar. Y platicábamos un poquito de esa curva que venía bajando los precios, que es muy importante entender. Pues no nada más las baterías, absolutamente todo prácticamente en este planeta con la pandemia subió. O sea, todos los costos de transporte subieron, los materiales subieron, el costo del acero, el silicio, el vidrio, el aluminio, todo se fue para arriba. Sí. Y eso pues no hizo que las baterías pues, bajaran. Al final del día las baterías rebotaron. Pero estamos muy tranquilos que están en un lugar, no el más óptimo, pero sí en un lugar donde podemos implementar nuestro programa de serie de inversión, donde podemos apoyar y esperar tal vez un poquito más, unos meses más, que se estabilicen los fletes y todo, para ser más agresivos y exigirle más, porque ese es un tema que nosotros ya aprendimos y que nosotros ya no vamos a ir a preguntar al cliente si quiere o no, le vamos a exigir al cliente que aplique las tecnologías y que se ponga las pilas y que se sume al tema, porque nos quedan 7 años y a mí ese tema se me quedó grabado enormemente. No tenemos un solo día que perder. Sí, hay que tener esa responsabilidad, no solamente por nosotros, sino por las próximas generaciones. Entonces 7 años son nada. Nada, absolutamente. Ya está este alcance a este tipo de estrategias, de tecnologías. Entonces, ahora sí, a exigir. La verdad es que ya integrar y hay que hacer cambios reales. Sí. Bueno, pues ya que nos platican la importancia realmente de las baterías, yo quiero que nos platiquen también cómo funciona Storage. ¿Qué es Storage? ¿Cómo funciona?
Platícanos un poquito más de eso. Storage es la respuesta de Ike a esta problemática. O sea, entendemos, llevamos 15 años haciendo proyectos de generación, donde siempre nos hemos enfocado a temas de, ya sea medir y administrar, que es un tema súper importante también, que muchas empresas lo dan por alto. O sea, no nada más es genero, almaceno o produzco, o sea, mido y administro. Entonces, el tema de la medición energética, yo creo que podemos hacer un tercer capítulo dedicado a eso, muy específico, porque lo damos muy por alto. Logra grandes beneficios, hemos logrado grandes cosas, pero independientemente de que nuestra misión es medir, administrar, generar y ahorita ya almacenar, Storage viene a poner o a ser el punto clave de eso que veníamos haciendo nosotros. O sea, nosotros veníamos midiendo y administrando, logrando ahorros. Y eso, o sea, hay 1000 maneras de lograr ahorros en una industria midiendo y administrando. De ahí pasábamos a la etapa de implementación o de generación de energía, pues normalmente con temas microeólicos, solares, algunos proyectos de cogeneración. Y ahorita nos toca poner ese último cuadrito que nos permite empezar a generar esta utopía. Desgraciadamente, pues ya sabemos que la política no nos ayuda muchísimo en estos temas y nos ponen ciertas limitantes a lo que podemos hacer dentro de la industria, pero con Storage nosotros venimos a romper 3 puntos importantísimos que creemos que México tiene ahorita. El primero, la incertidumbre del país, incertidumbre económica, incertidumbre política, y ahorita voy a explicar cómo rompemos cada uno de estos puntos. Venimos a romper esa incertidumbre de un empresario, olvídate de un empresario, porque las empresas que les vamos a exigir que hagan estos cambios, pues muchas de ellas son empresas extranjeras, son empresas multinacionales, que el miedo que tienen ellos ahorita, y con justa razón, es decir, bueno, ok, le voy a invertir a algo en México, pero no tengo una certeza de que esa inversión pues vaya a llegar a su retorno de inversión y por ende a su utilidad. Y desgraciadamente esa no es una certeza que le dé la tecnología, es una certeza que nuestro país políticamente no está dando. Y lo entendemos perfectamente, entendemos que nuestro país ahorita, pues políticamente hoy dice A y mañana dice Z, y pasado sale y grita otra cosa, y eso no da certidumbre de inversión. Entonces entendemos las empresas que están en ese punto, entendemos las empresas que no quieren, porque eso es una mala práctica en el mercado, de decir, bueno, yo compro, yo invierto, aquí está lo que compraste y nos vemos y que te vaya bien. Entonces ese es el segundo punto importantísimo que Storage sale a mitigar. Y obviamente el tercero pues viene siendo más un tema de seguridad. Entonces, ¿qué es Storage? Para poder aclarar esto que acabo de platicar y que se entienda un poco más. Yo sé que Andy sí me entiende, pero ustedes tal vez no. Storage es una solución de almacenamiento de energía para los grandes industriales. En este momento solamente lo podemos aplicar para clientes que tengan un consumo mayor de 1.5 millones de pesos mensuales, donde en términos muy generales nosotros podemos implementar la tecnología en las instalaciones de nuestro cliente sin que nuestro cliente invierta un solo peso y generarle ahorros sumamente competitivos contra las tarifas de mercado eléctrico que existen hoy en día. Y aclarar ese punto es muy importante, porque muchas veces nos preguntan, o sea, si tú te avientas el tiro, como muchas empresas que ya lo están haciendo con nosotros, gracias a Dios, te avientas el tiro y te, vamos a decir, palomeas estos riesgos que te estoy platicando, Storage puede tener la posibilidad de ahorrarte del 30 al 35% de ese recibo que tú tienes como industrial, sea de 1,5 millones o sea de 20 millones. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Storage, no como tecnología, sino de cómo se acopla esa tecnología a las leyes y a nuestro ámbito político actual. Entonces, ese es el gran impacto que puede tener Storage en la parte económica. Mas, sin embargo, entendemos que mucha gente, como platicamos, pues le tiene un poco de miedo a invertir.
tiene un poco de miedo a decir, bueno, me voy a aventar el tiro. Entonces, nosotros, y lo voy a dejar muy general, no quiero entrar a tanto tema tan específico, obviamente les invito a todos los que estén interesados que nos dejen comentarios, que nos pongan un correo, que nos dejen un teléfono, y ya sea Andrea, yo, Yugelmi o Axel, todo el equipo comercial de Ike, nos ponemos en contacto con ustedes para darles una explicación un poco más detallada de cómo se integra a su industria. Pero, como les comento, nosotros somos capaces de lograr igualar o mejorar, diría yo, los descuentos que se ofrecen ahorita en el mercado eléctrico mayorista, y tenemos que hacer otro podcast para explicar el tema del mercado, pero somos capaces de igualar esas oportunidades del mercado sin los riesgos que estar en el mercado representa. Entonces, resumiendo el tema, muy claro, podemos instalar bancos de baterías en tu industria y ofrecerte descuentos equivalentes a mercado sin que tú como cliente inviertas, sin que tú como cliente operes, que toda la operación queda de nuestro lado, y sin que tengas ningún riesgo, porque la manera en la que vamos a dividir este 35% de ahorro que somos capaces de generar sobre ese recibo es en una ecuación. No voy a decir un porcentaje como tal, pero un porcentaje para nosotros y un porcentaje para el cliente, ¿okay? Y ese porcentaje del cliente obviamente se va a ver beneficiado mientras más grande sea el porcentaje de nosotros. Entonces, regresando a estos 3 puntos que son extremadamente importantes para mí, que estamos presentando una solución en el mercado mexicano que no tiene riesgo país o riesgo político, porque en el dado caso de que algo llegara a pasar, nosotros quitamos los contenedores de baterías y tú como cliente estás exento de cualquier tema. No tienes un riesgo de adquirir o implementar una tecnología que, como pasa muchísimas veces, se convierte en un elefante blanco dentro de las empresas, porque la realidad de las cosas es que, como siempre decimos en México, zapatero a sus zapatos. Y la gente que tiene planta, la gente que tiene especializada, pues está especializada en hacer el producto que tú haces. Sí hay empresas, definitivamente hemos conocido y hemos trabajado con empresas tan sofisticadas que tienen sus propios departamentos energéticos, que tienen su propia gente que se dedica, y encantado en la vida de enseñarles y mirar, pero el chiste es que nosotros operemos, que no corras ningún riesgo y que te compartamos un porcentaje del ahorro. Entonces, ahí matamos ese segundo punto de decir, bueno, si esto va a funcionar, tiene que funcionar, porque si no funciona, al más afectado somos nosotros. Nosotros tenemos que velar por ese ahorro. Claro. Tenemos que velar porque, bueno, en el grupo nosotros siempre hemos estado acostumbrados de hacer ese match precisamente con los equipos de mantenimiento que se encargan de todo el tema eléctrico de las industrias, y tenemos una comunicación increíble, ¿no? Con estas grandes empresas que han confiado en nosotros, y Storage viene a ser como que el complemento perfecto, y aparte la solución que se integra y se adapta perfectamente a las necesidades actuales, sobre todo después de pandemia. Entonces estamos realmente muy muy contentos de poder presentar nuevamente una solución muy innovadora, y vaya, o sea, acérquense con nosotros, por favor. En cualquier momento nosotros tenemos preparado tiempo a disposición para tener videoconferencias, explicar un poquito más de este modelo, pero es perfecto. Realmente no hay que tener ninguna inversión, no hay que tener ahí a un personal o equipo de mantenimiento encargado de que esto funcione. Nosotros lo vamos a hacer, nos echamos esa responsabilidad, y pareciera que nosotros tenemos el riesgo, ¿no? Pero realmente nosotros somos una empresa en donde siempre nos hemos comprometido por buscar los mejores fabricantes, por tener las mejores alianzas. O sea, somos una empresa que tiene una filosofía que realmente busca los mejores partners. Entonces, para nosotros ni siquiera es un riesgo. Nosotros estamos encantados de poder, digamos, ya introducir este tipo de estrategias, y simplemente es cuestión de que las personas se atrevan a dar este primer paso con nosotros y confiar en este tipo de tecnologías, confiar en nosotros, y bueno, que disfrutemos de prácticamente todas las ventajas, ¿no?, que vienen de por medio en los próximos años de ahorro.
Ok, pues ya nos platicaron mucho, o sea, acerca de lo que, o sea, ya fue. Ya nos platicaron sobre cómo vamos a cuidar con esto el medio ambiente también y que aparte vamos a ahorrar y va a ser cero inversión. Platíqueme, por favor, para que todos sepan, el programa de inversión, de cero inversión. Es un poquito lo que veníamos hablando. En temas muy, muy resumidos, lo que nosotros hacemos es analizar tu industria. Obviamente el límite de 1.5 millones lo iremos bajando poco a poco con el tiempo, conforme la tecnología nos vaya permitiendo. Pero como toda tecnología tenemos que empezar en proyectos grandes para poder ser rentable en base a proyectos de escala. Pero bueno, nos estamos distrayendo muchísimo aquí contestar esa pregunta Sí. clara y concisa. ¿Okay? El programa es, analizamos tu industria, vemos si eres candidato. Toda industria arriba de 1.5 millones de pesos que tenga un recibo de CFE al día de hoy tiene un 95% de probabilidades de ser candidato. Si eres candidato, hacemos un análisis técnico y te presentamos una propuesta. Esa propuesta va a especificar un poquito ya números generales, los ahorros que podemos generar y ya detallarte cómo sería esa división de ahorros y cuál sería el ahorro neto que tendrías tú como cliente sin hacer ninguna inversión. Nosotros no vemos nada de lo que hacemos dentro de nuestra empresa, nada. Lo vemos como un producto, lo vemos como un servicio y por eso diseñamos estos programas que permiten ir de prácticamente desde cero adquisición a implementación sin invertir, sin tener, obviamente pues hay que tener un tema de recuperación de la inversión por parte de nosotros y eso, pero es bien importante y nos pasa mucho en la industria solar. En la industria solar lo hemos dicho y lo repito, o sea, si tú lo que quieres es, yo quiero comprar un producto. Eso no te da garantía, o sea, realmente claro, que funcione, a lo mejor puede tener garantía el equipo, pero de que te funcione, te traiga los ahorros que tú estás esperando, realmente comprar el equipo no es suficiente, necesitas Hay mucha gente soporte. que desgraciadamente no piensa como nosotros, Andy, en ese sentido. Yo he tenido muchas discusiones con gente que cree que es como ir a comprar literalmente un tornillo, lo que iba a decir un refrigerador, pero no, porque un refrigerador la gente compra la garantía extendida de Samsung o de Whirlpool o de lo que sea para tener esa seguridad, que eso es lo que nosotros otorgamos, porque la realidad de las cosas es que la tecnología que vendemos, y olvídate de nosotros, la tecnología que se vende en México, que hay buena tecnología y como todo en México hay mala tecnología, pues nada de esas empresas o esa producción está basada en México. Entonces, todo el mundo compra esta utopía del tema de los paneles con la utopía de los 25 años. Y nadie lee las letras chiquitas de que nada tiene garantía de 25 años. A mí la gente se sorprende cuando les digo, porque lo hago en todas las presentaciones, quiero que quede claro que nada de lo que están comprando tiene garantía de 25 años. Pero ¿cómo? Si pues todo esto siempre han dicho que nada tiene garantía de 25 años. Mas sin embargo, en ese tipo de tecnologías, todo es para nosotros, siempre lo hemos dicho, cada kilowatt hora cuenta y por eso hemos desarrollado el centro de monitoreo y hemos desarrollado todo. Pero vamos a decir que el margen de error de un sistema solar pues es 1 entre 365. O sea, si te falla un día, el margen de error pues es que perdiste un día. Entonces perdiste un día de tus 365 días. Para nosotros es súper crítico, siempre lo hemos dicho, especialmente para los clientes industriales, que un día representa grandes cantidades de dinero. Pero en el mercado residencial hay gente que te dice, bueno, es que un día perdí 20 pesos. Bueno, para Ecopulse 20 pesos son sumamente importantes para ti. Pero una parte que es súper importante en las baterías, o del modelo de baterías, es que ese margen de error de un día de los 365 se baja a solamente un día al mes. ¿Ok? Y no quiero entrar en tantos temas técnicos, pero sí quiero que entiendan que si la batería falla un día del mes, todo ese mes no hay ahorro. Entonces, si fallamos 12 días del año, con otras tecnologías hubiéramos perdido 12 días. Aquí si fallamos 12 días del año, perdemos los 365 días. Por cada día que fallemos,
perdemos 30. Precisamente por el tema de la estrategia que estamos tratando de abordar, con un día, pues algo no funciona muy bien, ¿no? Entonces esta responsabilidad pues está hecha perfectamente para nosotros, ¿no? Que nos encantan este tipo de proyectos de... No sé por qué nos metemos en tanto relajo, pero sí, nos encanta este tipo de proyectos, nos encantan estos retos. Proyectos muy complejos, clientes muy complejos son perfectos para nosotros. Entonces, Storage tiene esa, vamos a decir, volvemos al punto, esa necesidad de operar pues bajo inteligencia artificial, porque es la realidad de las cosas, opera bajo programas de inteligencia artificial para no tener ese tema. Y esa seguridad pues se necesita con muchísimo backup, no tanto digo, de nosotros, de los fabricantes, de toda esa cadena. Y es todo eso que acabamos de platicar, volvemos a decir, que queda de nuestro lado. O sea, el cliente realmente en nuestro programa, lo peor que le puede pasar, o sea, si le fue extremadamente mal, es que no generó ahorros. Y simplemente se quedó como estaba. Entonces, yo he tenido en los últimos meses, a mí me impresiona, porque así somos los mexicanos, que la gente me contesta, no lo creo. Exacto. Esa es la parte difícil de este programa, ¿no? Claro. De que es tan bueno que, no sé, a lo mejor la gente dice, no, algo debe de haber, ¿no? Queremos encontrar el y como buen frijolito, mexicano lo estamos pensando en dónde. Hay gente que me ha dicho, por no decir la palabra en micrófono, pero hay gente que me ha dicho, ¿dónde me quieres fregar? O sea, literal, o sea, ¿dónde está el gato escondido? ¿Dónde está el tema? Les digo, no hay. O sea, la realidad de las cosas es que no hay. Y no hay. Y esto es bien importante porque para que nosotros lográramos Storage hay 3 endes sumamente importantes que no quiero decir sus nombres ahorita porque son invitados especiales para los próximos podcasts, ¿ok? Pero se los vamos a presentar, ya que para lograr esta utopía de las baterías, pues tuvimos que sumar fuerzas, como todo en la vida. Y sumamos fuerzas con una empresa líder a nivel mundial en el tema de renovables, y a su vez con ellos sumamos fuerzas con uno de los fondos de inversión a nivel mundial más grandes. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos fondos que son tan grandes, vamos a decir, empresas tan grandes, ellos están empujando la tecnología, están dispuestos a tomar ciertos riesgos con nosotros dentro de esto, porque traen esa visión, porque saben que existe ese reloj, porque dicen, bueno, a ver, yo invierto miles de millones de dólares en la construcción de edificios, esto, lo otro, bueno, voy a asignar una cierta cantidad de dinero para que se inviertan en estos proyectos y voy a correr el riesgo con las empresas que lo van a implementar. Entonces, yo quiero agradecer, pero no quiero mencionarlos porque quiero dejar esa sorpresa para cuando vengan como invitados especiales a platicar con nosotros, a estas 2 empresas que junto con ellos logramos conformar este programa para poder ofertarlo de esta manera. Y créanme, se los digo con toda honestidad porque yo espero que sigamos bajo este tema, pero pues todo lo va a marcar la pauta de la economía mundial. Nunca en la historia de Ike habíamos tenido una oferta comercial tan atractiva y de 0 riesgo para nuestro cliente. Totalmente, y pues muy contentos y muy emocionados porque este tipo de empresas, este grupo que próximamente va a estar presentando los podcasts, pues tampoco van a, digamos, a invitar a este tipo de proyectos a empresas en donde no tengan este tipo de filosofía como nosotros la tenemos, de tener un acompañamiento prácticamente perfeccionista del sistema, ¿no? Entonces estamos igual pues muy orgullosos de que nosotros podamos participar en este tipo de estrategias tan importantes que involucran inversiones, que involucran temas pues prácticamente de que vienen de otros lados, ¿no? Entonces, más que buscarle el frijolito en el arroz y ver cuál es el truco en este tipo de estrategias, es pues sentirse ya parte de, ¿no? Verlo como una posibilidad y ver que realmente existen este tipo de empresas y de estrategias que pues te pueden dar esa posibilidad de acceder a lo que necesitamos, no invertir nada y tener muchos ahorros. Entonces, pues, ¿qué más podemos decir sobre esto? O sea, realmente estamos simplemente esperando por... Y hay una pregunta que me ha tocado mucho a mí en las últimas presentaciones, que es sumamente válida, porque o sea, siempre tenemos que pasar como que por ciertos filtros de mantenimiento,
que el mantenimiento que le interesa, bueno, que haya un resultado, que se genere un ahorro. Luego pasamos por el financiero, que bueno, en este caso, pues el financiero hay que decirle no hay que invertir nada. Pero a veces nos preguntan, bueno, ¿y si lo invierto? Ah, bueno, entonces nos clavamos con el financiero, a decir, si tú lo inviertes, pues estos son tus riesgos, pero estos son tus beneficios, y los beneficios son enormes. Pero últimamente me he tocado en las empresas, en estas empresas muy grandes, con la, vamos a decir, la división de sustentabilidad, ¿ok? Y la división de sustentabilidad me ha alegado con muy buena razón que las baterías no son verdes. Siempre me toca el que se me para enfrente y me dice, ¿sabes qué? Las baterías no son verdes. Y hay que decir las cosas como son. Por sí solas, no son verdes, ¿ok? En otros países del mundo ya están integrando esta utopía que hablamos de que no nada más almacenes energía, sino la energía que almacenas pues provenga de fuentes renovables. Desgraciadamente en México, y no me voy a clavar en ese tema, no nos permiten aplicar tanto eso, pero yo sí quiero que se nos quede muy grabado cómo las baterías son verdes en una modalidad indirecta, ¿ok? Porque la realidad de las cosas es que si nosotros vemos la matriz energética de México y la tarifa eléctrica lo dice, por eso existe un horario punta, ¿ok? El país tiene el mayor consumo que maneja, vamos a hablar entre 6 y 9 de la noche o 7 y 9 de la noche, que es cuando las plantas que consumen, las plantas industriales que consumen 24/7. Sí. ¿Okay? Los negocios y las oficinas y nosotros, pues sí, aquí se baja el consumo, pero la realidad de las cosas es que las plantas industriales, esas no paran. Entonces, tienes el consumo de las plantas industriales que representan, y ese podemos platicarlo igual en otro podcast, cómo se distribuye el consumo energético en México, porque es impresionante ver que el 80% o más del consumo energético en México, de lo que consumimos todos, está basado en el sector industrial. ¿Ve? El 80%. O sea, debemos decir que hay miles de millones de casas, y las casas no representan ni el 10% de lo que consume todo el país. Entonces, por eso la importancia y por el punto de por qué, mucha gente me dice, ¿y por qué no haces storage en casas? Dos factores súper importantes. Uno, el impacto no lo vamos a tener. Y dos, pues la tecnología no ha llegado al punto para poder hacer storage en casas. Pero si el 80% proviene de la industria, eso quiere decir que a las 7, 9 de la noche, pues ese 80% sigue consumiendo, no para. El otro 20% pues es todo el resto del país, comercios, casas, etcétera, que comercios puede decir que para, pero toda vamos a decir, las casas o todo ese otro se suma al llegar a tu casa, prender aires acondicionados, virar, y hace el efecto inverso contra la generación renovable, porque la generación renovable principalmente proviene del sol y de los eólicos, y normalmente la mayor generación es durante el día. Entonces, ¿qué tiene que hacer la CFE o cualquier utility, vamos a decir, en este periodo que se baja el solar, baja el eólico? Pues tiene que prender todas las plantas contaminantes. Entonces, si nosotros, que esto lo hace Estados Unidos en sus grandes plantas, si nosotros dentro de nuestra instalación almacenamos energía que fue producida, vamos a decir, en un tiempo donde existe energía renovable, que no estaban prendidas estas plantas altamente contaminantes, y la liberamos en el periodo donde estas plantas se hubieran prendido, claro, ahí está la clarísima ecuación de cómo las baterías son verdes y por qué debemos de empezar a poner este granito de arena con storage en esto. La utopía, vuelvo a repetir, que pues no la tenemos en México, es que cada granja solar, cada parque solar tenga su banco de baterías al lado, que en otros países del mundo ya lo tiene, y esa energía se almacene y se utilice. Claro. En México, desgraciadamente, no lo tenemos, y estamos haciendo un gran llamado a la industria de México a sumarse a este programa para que indirectamente lo vayamos teniendo.
indirectamente vayamos generando esa matriz de almacenamiento interna que genera un ahorro económico, que genera un retorno de inversión. Bueno, en este caso no hay retorno porque no hay inversión, pero que genera un beneficio a la empresa, genera un beneficio al planeta y genera un beneficio a la red eléctrica de nuestro país, que también es un tema sumamente extenso de otro podcast. Pero esa pregunta me la he topado muchísimo, he llegado a la de sustentabilidad y es que eso no es verde. Estratégicamente sí lo es. Claro, estratégicamente es verde. Sí lo es. Y desgraciadamente, pues tenemos que hacer las cosas bajo el marco regulatorio que nos toque vivir en México, en Estados Unidos, en otros países, e implementarlo de la manera en la que lo podamos implementar. Claro, una estrategia muy interesante, pero está al alcance, ¿no? Entonces, una vez que se pueda nuevamente complementar este tipo de tecnologías solar y baterías, por supuesto que Grupo IKE será el primero en anunciarlo, pero en este momento pues hay que empezar por esto, ¿no? Es un gran paso, entonces pues ¿qué más? Vamos a tener que invitar a todas las industrias que se atrevan a dar este gran paso con nosotros, pues a participar. Gracias, Andy, por platicar, estar con nosotros aquí. Al contrario. Les reitero lo que comentaba Andrea, de contáctenos, platiquen con nosotros, hay muchas soluciones que pueden implementar. Si no están dentro de este rango que valida Storage en 1.5 millones, hay otras tecnologías que platicaremos en otros podcasts, pero yo sí quiero hacerles un llamado, una exigencia de que no se queden sentados, independientemente de que hagan algo con nosotros o no lo hagan con nosotros, hagan algo. Yo les invito a hacer algo, a cambiar algo, a mover algo, a dar ese granito de arena, porque sí estamos en un punto muy muy importante que tenemos que reaccionar. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo podcast de IKE, y no se pierdan el tercero, pronto llegará.